El regreso de los repudiados. El viento arrastraba hojas secas por los pasillos del antiguo cementerio de San Melchor. La niebla se había sentado con la misma paciencia de los muertos, cubriendo las lápidas, las cruces oxidadas y las grietas que devoraban el mármol. Nadie visitaba ese lugar desde hacía años. Dicen que, en vida, los repudiados fueron los hijos que el pueblo negó, los enfermos, los endemoniados y los falsos profetas. Nadie los lloró cuando los enterraron. Fueron sepultados bajo cruces sin nombre, en una esquina apartada del camposanto, lejos de la bendición del cura y del sonido de las campanas. Pero aquella noche, durante la luna negra de octubre, el aire se volvió denso, y algo comenzó a moverse bajo la tierra. Tomás Villagrán, el sepulturero, fue el primero en sentirlo. Escuchó los golpes, el crujido sordo que venía de los cajones podridos. Pensó que eran ratas, hasta que oyó un lamento humano. «No debiste dejarnos solos», susurró una voz desde la fosa común. El hombre retrocedió con el farol temblando en su mano. Vio cómo la tierra se inflaba, cómo los dedos esqueléticos se abrían paso entre la mugre. Un cuervo graznó sobre su cabeza y, con el graznido, se abrió una grieta profunda en la tierra. De entre ella emergieron los repudiados. Sus cuerpos no eran carne, sino sombras densas, retorcidas, envueltas en el olor a humedad y podredumbre. Tenían ojos blancos, vacíos, como lunas muertas. «Nos olvidaron», dijo una de las figuras, arrastrando su voz como una cadena. «Y ahora, nadie dormirá en paz». Esa madrugada, San Melchor despertó con el tañido del reloj del campanario detenido a las 3. Las calles se llenaron de un eco extraño, pasos lentos, arrastrados, como si los muertos caminaran. En cada casa se escucharon golpes en las puertas, susurros en las ventanas, rezos que no servían de nada. Los repudiados tocaban una a una las casas de quienes los habían negado. El alcalde, don Pascual, se levantó con el alma encogida. En el espejo vio una sombra detrás de él. «Tú me llamaste loco», dijo la voz. «Dijiste que el fuego me purificaría». Cuando giró, no vio nada, solo un olor a carne quemada y una cruz invertida en la pared. En la escuela, los pupitres se movían solos, escribiendo con tiza frases que nadie entendía. Nos enterraron sin nombre. «Volvemos por el tuyo». Al amanecer, el cura de San Melchor reunió a los pocos que quedaban vivos en la iglesia. Dijo que había leído en los registros antiguos los nombres de los 7 repudiados. Tomás a la ciega, Esteban el ladrón, Marta la endemoniada, Julián el blasfemo, Rosa la partera maldita, Pedro el asesino, y Luz, la niña que nunca habló. Ellos fueron condenados sin juicio, murmuró el sacerdote, mientras el crucifijo sobre el altar comenzaba a sangrar. Pero su regreso no es perdón, es venganza. La puerta de la iglesia se abrió sola. El aire se volvió frío. Una multitud de sombras cruzó el umbral, y las velas se apagaron. La voz de una niña, dulce y hueca, resonó en el templo. «Nadie reza por los olvidados, así que ahora rezarán por nosotros». Al día siguiente, el pueblo estaba vacío. Las casas, abiertas. Los retratos, colgados al revés. Solo el cementerio mostraba señales de movimiento, 7 nuevas tumbas, frescas, con nombres tallados con sangre. En el centro de la fosa común, una nueva cruz sobresalía. Decía: «Aquí descansan los que los repudiaron». Cada noche, cuando la niebla baja sobre San Melchor, se escuchan cánticos que provienen del camposanto. Dicen que son los repudiados, celebrando el regreso al mundo que los expulsó. Y si caminas cerca, escucharás sus voces, preguntando tu nombre, para grabarlo en la próxima cruz. 3 días después de la desaparición del pueblo de San Melchor, un grupo de forenses llegó desde la ciudad. No encontraron cuerpos, solo las huellas de cientos de pies descalzos marcadas en el barro del camposanto, todas apuntando hacia el bosque. La neblina no se dispersaba ni al mediodía. Los árboles parecían retorcerse, sus ramas formaban figuras humanas. Uno de los hombres, el sargento Landa, anotó en su libreta una frase que escuchó entre el viento. «Los muertos no descansan cuando el olvido es más fuerte que la fe». Esa noche, mientras acampaban cerca del cementerio, oyeron voces de niños cantando. Al principio sonaban lejos, pero luego el coro los rodeó. Eran los repudiados, entonando una plegaria sin alma,
arrastrando sus cuerpos cubiertos de tierra, sus ojos huecos brillando como carbones mojados. El forense Vega vio a una niña parada frente a la cruz más grande del cementerio. Tenía un vestido blanco manchado de barro y los cabellos pegados al rostro. Sonreía, pero sus dientes eran demasiado largos. «¿Quién eres?», preguntó él, con la voz quebrada. «Soy Luz», respondió ella, con un tono infantil y sepulcral. «La que nunca habló, hasta que me escucharon los muertos». Cuando Vega intentó retroceder, la tierra se abrió bajo sus pies. Un brazo lo sujetó desde abajo, otro le arrancó la linterna, y un tercero, huesudo, de uñas negras, le tocó el pecho. Su grito se perdió en la niebla. A la mañana siguiente, solo encontraron su bata. Y sobre la cruz torcida, escrito en ceniza, se leía: «El primero ya despertó». Esa misma noche, en el convento abandonado del Cerro, se reunieron los últimos sobrevivientes del pueblo, una anciana llamada Teresa, un niño huérfano y el monaguillo del cura. Ella sostenía un espejo cubierto con un manto negro. «El mal no vino solo», susurró. Alguien lo llamó. «¿Quién?», preguntó el muchacho. La anciana levantó el velo. El reflejo no mostraba sus rostros, sino un altar subterráneo, con 7 figuras de barro y una octava más grande, aún sin forma. «El octavo repudiado», dijo ella. «El que fue olvidado incluso por los muertos». En ese momento, el espejo comenzó a agrietarse. De su superficie brotó un líquido espeso, como sangre vieja. La anciana rezó, pero el espejo explotó en 1000 pedazos y el niño desapareció entre los escombros, dejando solo su sombra impresa en la pared. Landa, el sargento, siguió las huellas que llevaban al bosque. A medida que avanzaba, los troncos parecían respirar, y de la corteza surgían rostros que murmuraban oraciones al revés. El aire olía a carne podrida y cera derretida. Entre las raíces, descubrió una cabaña cubierta de símbolos tallados con fuego. Dentro, ardía una vela negra que nunca se consumía. Sobre la mesa había 7 cráneos humanos, y frente a ellos, una máscara hecha de piel humana fresca. Una voz resonó en la oscuridad. «Tú los condenaste al olvido, Landa, y ahora ellos te recordarán». El hombre giró con su linterna. En el reflejo del cristal vio su propio rostro, pero sin ojos, sin lengua y con una cruz quemada en la frente. Esa noche, el cielo sobre San Melchor se abrió en una grieta roja. De la tierra surgieron las sombras de los repudiados, más deformes, más corpóreas, caminando entre las casas destruidas. En sus manos llevaban los rostros arrancados de quienes los olvidaron. Luz, la niña, se paró frente al campanario derrumbado. Levantó una vela y dijo con voz gutural: «El octavo ha despertado. Y su nombre es el tuyo». Las campanas sonaron solas, las puertas se cerraron y el pueblo desapareció por completo, tragado por la tierra. Solo quedó un cráter enorme donde antes hubo vida. A veces, cuando llueve sobre el valle, el agua que cae es negra. Y si escuchas con atención, entre los truenos, puedes oír sus voces repitiendo una misma frase: «Los repudiados regresaron. Y jamás se irán». Donde antes se alzaba el pueblo de San Melchor, ahora solo quedaba una grieta inmensa, una herida abierta en la tierra. Los árboles secos parecían inclinarse hacia ella, como si rindieran culto a algo que aún respiraba debajo. Los pocos que se acercaron a investigar, curiosos, exploradores o simples imprudentes, no regresaron. Solo se encontraron sus grabadoras cubiertas de polvo, repitiendo un sonido extraño, un murmullo que parecía el eco de cientos de voces orando y llorando al mismo tiempo. Una de esas voces decía: «El octavo no fue enterrado, porque nunca murió». Una tormenta cubrió la región durante 3 noches seguidas. En la tercera madrugada, entre relámpagos, apareció una casa donde antes no había nada, una choza hecha de barro húmedo y huesos, justo en el centro del cráter. El investigador Gabriel Mena, enviado por la diócesis, fue el primero en entrar. Dentro encontró 7 figuras de barro, idénticas a las descripciones de los repudiados. Pero al fondo, sobre una mesa de piedra, había una octava figura incompleta, sin rostro. Gabriel sintió que algo lo observaba. Al tocar la figura, la arcilla comenzó a latir. Del barro emergió una mano viva, fría como el hielo.
Y una voz le habló dentro de la mente. Yo no fui repudiado, fui creado. La vela se apagó, y cuando volvió a encenderse, Gabriel ya no era el mismo. Durante siglos, los aldeanos habían hablado de un niño nacido muerto el mismo día que se fundó el pueblo. Su madre, una monja del convento, fue encontrada colgada de un árbol con el cuerpo del recién nacido entre sus brazos. El cura que la enterró escribió un solo nombre en su registro, y luego lo tachó con sangre: Elie. Ese era el nombre que resonaba ahora en los sueños de los vivos, el nombre que hacía temblar las campanas invisibles de San Melchor. Los 7 repudiados eran las ofrendas, pero Elie era el elegido. El octavo. El que debía renacer de la culpa de todos. Una semana después, Gabriel Mena volvió a la ciudad. Pero su voz era distinta, su mirada vacía. En su piel se formaban grietas como si la tierra misma creciera dentro de él. En los espejos no se reflejaba. Y en las noches, los gatos de la calle se detenían frente a su ventana, maullando como si vieran algo que los humanos no podían soportar. Una madrugada, el sacerdote que lo hospedaba escuchó un canto dentro de la casa. Al entrar a su cuarto, lo encontró escribiendo con sangre sobre las paredes. Los 7 prepararon el camino. Yo soy el octavo. Yo soy el barro que recuerda. Del suelo surgieron brazos hechos de lodo y carne, arrastrando al sacerdote. Gabriel sonrió y sus ojos se volvieron negros como la tierra mojada. Esa misma noche, en los pueblos cercanos, comenzaron a aparecer cruces de barro frente a las puertas. Al tocarlas, la piel se agrietaba y el aire olía a cementerio. Los niños despertaban gritando nombres que nadie les había enseñado: Tomasa, Esteban, Marta, Julián, Rosa, Pedro, Luz y Elie. El cráter de San Melchor empezó a emitir una luz roja que atravesaba la niebla. De su interior brotaba una sustancia espesa que se movía como si respirara. Los pájaros caían muertos, los relojes se detenían, y los rezos se transformaban en susurros incomprensibles. Entonces, del barro surgió una figura, un cuerpo formado por 7 rostros, y uno más grande, en el centro, con los ojos abiertos por primera vez. No me repudiaron, me negaron antes de nacer. Y ahora, su mundo será mi sepulcro. El suelo tembló, las raíces se levantaron como serpientes, y el bosque entero comenzó a marchar hacia las aldeas. Cuando la noche se cerró, el cielo perdió sus estrellas. Desde las montañas, los testigos aseguraron haber visto sombras caminando en fila, llevando velas encendidas y sus propias tumbas a cuestas. El octavo repudiado, Elie, abrió los brazos, y con un suspiro detuvo el viento. Su voz resonó en todo el valle. El olvido fue su pecado. El barro, su condena. Y yo, su regreso. Desde entonces, ningún mapa vuelve a mostrar San Melchor. Pero en los días de luna sin luz, los viajeros que cruzan la zona aseguran ver una casa de barro a lo lejos, y oír una voz de niño que dice: el barro me recuerda, y pronto, tú también lo harás. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El mapa de la región amaneció con un vacío. Donde antes se marcaba San Melchor, ahora solo había una mancha gris, sin nombre ni coordenadas. Pero los pueblos vecinos comenzaron a sentirlo. El aire se volvió más denso, los perros no ladraban, las campanas se quebraban sin razón. El barro, ese barro oscuro que brotaba del cráter, empezó a extenderse por los caminos, como una enfermedad viva. Los campesinos que lo tocaban perdían el habla, sus ojos se volvían vidriosos, y su piel adquiría el mismo tono terroso de la tierra húmeda. Al caer la noche, esas figuras se levantaban y caminaban en dirección al valle, sin corazón, sin voz, sin voluntad. Solo una palabra vibraba en el viento: Elie. La diócesis, aterrorizada, envió a 3 sacerdotes y un monje exorcista,
Fray Rutilio, conocido por haber sobrevivido a un caso de posesión en Quito. Al llegar, encontraron el bosque completamente mudo. Los árboles exudaban un líquido espeso, y los pájaros estaban clavados boca abajo en las ramas, como si alguien los hubiese puesto así en ritual. Cuando intentaron rezar el credo, el suelo se estremeció. Las raíces comenzaron a reptar, y de ellas surgieron rostros de barro que repetían las oraciones, al revés. Fray Rutilio gritó: «¡Atrás, malditos! Que la luz del Altísimo los consuma». Pero una figura emergió del barro, un niño con ojos blancos, cargando 7 cruces rotas en las manos. «No hay luz en el barro, padre», dijo Elie, sonriendo. «Solo el reflejo del olvido». Las velas se apagaron. Los 3 sacerdotes desaparecieron entre los árboles. Solo Rutilio quedó vivo, arrodillado, mientras su cruz se derretía en sus manos como cera caliente. En la ciudad más cercana, los noticieros comenzaron a hablar del pueblo fantasma, una zona que desaparecía en los mapas digitales y reaparecía en otros lugares. Drones enviados al área mostraron imágenes confusas, estructuras de barro que respiraban, rostros formándose en las paredes, y una iglesia invertida que parecía construida bajo tierra. Cada intento de registrar audio terminaba con un susurro. Una semana después, los equipos de rescate encontraron una capilla improvisada a la entrada del bosque. En su interior, 7 cuerpos colgaban boca abajo, unidos por raíces al techo. Y en el altar, una figura hecha de lodo fresco, con una lengua humana colgando del cuello como un rosario. La transformación comenzó durante una lluvia negra. Quienes se refugiaron bajo techo notaron que el agua, al tocar la piel, dejaba una marca que no desaparecía, un símbolo en forma de espiral, similar a las grietas del barro seco. Esa misma noche, las personas comenzaron a escuchar golpes dentro de las paredes. Al romperlas, encontraron huecos con formas humanas, y dentro de ellos, algo que se movía lentamente, como si respirara. Las figuras de barro entraban por las ventanas. Al abrazar a los vivos, les susurraban al oído: «Vuelve a la tierra. Ella te está esperando». Los cuerpos se disolvían, los ojos se hundían, y la piel se mezclaba con el suelo. Por la mañana, solo quedaban siluetas endurecidas en el lodo, aún tibias. Elie caminó entre las ruinas con paso de niño y mirada de dios antiguo. Donde pasaba, las sombras se inclinaban. Su voz ya no era infantil, sino coral. Hablaban por él los 7 repudiados, y tras ellos, todos los que el barro había reclamado. Los hombres negaron a los suyos, dijo con calma. Los santos cerraron los ojos. Y ahora, el barro abre los suyos. El cielo se volvió gris. La luna dejó de brillar. En los pueblos cercanos, las iglesias ardieron sin fuego, y los espejos comenzaron a mostrar rostros ajenos. Cada rostro repetía la misma plegaria. Elie no muere. Elie recuerda. Elie viene. Cuando el sol se apagó sobre el valle, solo quedaban ecos. El suelo ya no era firme, respiraba, latía. Y del horizonte avanzaba una marea oscura, compuesta por miles de cuerpos de barro caminando lentamente, sin ojos, sin voz, con la fe convertida en lodo. Fray Rutilio, el último humano consciente, cayó de rodillas frente a la casa de barro. Dentro, Elie lo esperaba, sentado sobre un trono de cráneos secos. «¿Qué eres tú?», susurró el monje. Elie sonrió, mostrando dientes de tierra. «Soy lo que ocurre cuando los olvidados recuerdan». El monje rezó, pero el aire se detuvo. El barro subió por sus piernas, por su pecho, por su rostro. Y antes de ser devorado por completo, alcanzó a ver cómo el mundo se convertía en una sola masa viviente, palpitante, infinita. Desde entonces, no hay cielo ni infierno, solo la tierra. Y bajo ella, los repudiados aún murmuran: «Todo lo que olvidas, regresa». El mundo amaneció sin sol. Una capa de barro cubría los continentes, los ríos fluían lentos, espesos, como si la tierra entera respirara. Las ciudades estaban en silencio, solo quedaban sombras moviéndose dentro de los edificios, ecos de pasos sin dueño. Nadie sabía con certeza cuándo había empezado. Un día el aire se volvió denso, el cielo enfermó de gris, y los sueños dejaron de ser sueños. Porque en ellos aparecía Elie. En las noches,
La gente soñaba con una figura de barro que abría los ojos dentro de sus propias mentes. Al despertar, encontraban tierra bajo sus uñas, y el eco de una voz infantil que decía: «Despierta, que la tierra te está llamando». Un grupo de sobrevivientes se refugió en un antiguo monasterio en lo alto de las montañas. Eran 12 almas desesperadas que rezaban día y noche. Pero el sueño llegó a todos, inevitablemente. Uno a uno comenzaron a murmurar mientras dormían, pronunciando nombres antiguos: Tomasa, Esteban, Marta, Julián, Rosa, Pedro, Luz y Elie. Al abrir los ojos, no despertaban completamente. Sus pupilas eran oscuras, y sus voces sonaban como si hablara alguien más detrás de ellos. El más joven, Samuel, empezó a escribir en las paredes con su propia sangre: «La tierra ya no nos necesita. Nosotros pertenecemos a ella». Esa noche, el barro subió por las escaleras del monasterio, gota a gota, hasta cubrir los rezos escritos en los muros. Cuando el último canto cesó, solo quedó silencio y una docena de figuras inmóviles, petrificadas, rezando al vacío. Bajo las aguas del antiguo río San Melchor emergió algo imposible: una catedral hecha completamente de tierra compacta, con vitrales formados por huesos. Dentro, los repudiados se reunían. Sus cuerpos eran deformes, su piel gris y agrietada, pero en cada uno ardía un fragmento de vida robada. Y en el altar mayor, Elie, coronado con espinas de raíz, sostenía una vela encendida dentro de su pecho abierto. La flama no era fuego, era carne viva ardiendo. Ante él, los muertos se inclinaban y susurraban la plegaria final: «Tú nos diste nombre. Tú nos diste cuerpo. Haz que los vivos nos recuerden, con miedo». Entonces Elie levantó los brazos y el río se partió en dos. El barro se extendió hacia el norte, hacia el sur, cruzando fronteras y mares. Los océanos comenzaron a hervir, expulsando figuras humanas hechas de limo y desesperación. En los pocos lugares donde aún había electricidad, las pantallas comenzaron a encenderse solas. Mostraban un rostro infantil cubierto de lodo. No hablaba, pero los micrófonos vibraban con una frecuencia que hacía sangrar los oídos. Quienes miraban la pantalla quedaban inmóviles durante minutos, y luego comenzaban a sonreír. Sus ojos se ennegrecían. Sus bocas se abrían, pronunciando al unísono: «Elie vive en todos los reflejos». Los espejos se empañaban con aliento, y del vapor surgían manos que se extendían al otro lado. Las sombras atravesaban los cristales, y en las casas se escuchaban pasos que no pertenecían a nadie. El mundo entero empezó a desmoronarse desde adentro, devorado por su propio reflejo. El cielo se abrió como una herida. No hubo fuego, ni ángeles, ni trompetas. Solo un rugido profundo, el latido de algo antiguo despertando bajo la corteza del mundo. Los mares se detuvieron. Las montañas se hundieron. Y del centro del planeta emergió una figura colosal hecha de barro, de huesos, de todos los rostros que alguna vez existieron. Era Elie, multiplicado, infinito. Su voz resonó en todos los idiomas, en todos los pensamientos, en todos los sueños. Yo no soy el fin. Soy el recuerdo de lo que olvidaron. El aire se convirtió en polvo, las ciudades en ruinas vivas. Los sobrevivientes cayeron de rodillas, pero ya no eran hombres ni mujeres, eran fragmentos, parte del barro que los devoraba lentamente. Elie abrió la boca, y de ella brotaron miles de almas, llorando, cantando, rezando sin esperanza. El mundo se volvió una sola masa oscura que latía, palpitando al ritmo de su voz. Y en el último instante, cuando todo lo que existía fue tragado por la tierra, un susurro se oyó desde la oscuridad. Ahora, todos son recordados. Siglos después, cuando ya no existía cielo ni carne, solo una vastedad de barro endurecido, una grieta se abrió. De ella brotó un tallo verde, diminuto, solitario. Y sobre él, una flor blanca floreció. En su centro, un ojo se abrió lentamente, observando el horizonte. Y una voz infantil, muy lejana, murmuró: «El barro duerme, pero sueña contigo».